En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más, Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos para seguir escudriñando la Santa Palabra. Pedimos a nuestro Santísimo Padre nuevamente que sea Él quien nos guíe y nos dirija y que llegue a buen término la obra que Jesucristo nos ha encomendado. Y le pedimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su divina intercesión junto con Santa Margarita María Alacoque, que por cada suscriptor, cada laico, cada programa visto nos consagra la liberación de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Dios Todopoderoso, te pido que purifiques primeramente mi corazón, purifica mis labios para poder yo comprender primeramente lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así, Señor, predicar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio a todos nuestros hermanos que están viendo. Haz de sus corazones tierra fértil para que las semillas que sea plantada crezca y crezca en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive, que reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Hoy estamos en YouTube, creo. Buenas noches a todos. También por Facebook, creo. Y ya no sé yo más. Yo creo que hoy es el primer día que vamos a subirlo. Yo creo pedirle a Dios que nuevamente nos permita llegar a mucha gente. Y este programa, ¿de qué se trata? Más que nada, pues sacar dudas que tenemos en el corazón. Sacamos un tema que Dios ponga en tu mente, en tu corazón. Y después, con la ayuda de las escrituras, tratamos de buscar la mejor respuesta. Como, ¿qué duda tienes el día de hoy? Bueno, pues buenas noches a todos nuevamente y yo creo que el día de hoy, pues siempre todos los programas que hemos subido anteriormente han sido diferentes temas, ¿verdad? Pero creo que el día de hoy no sé cómo empezar, pero sí quisiera preguntarte cómo a veces nosotros tenemos la seguridad plena de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y hay momentos en el que no dudamos, pues ahora sí que no dudamos en lo que vamos a hacer o en lo que Dios quiere para nosotros, pero es como que le das vuelta a la página y luego viene la inseguridad, ¿no? Como que si vinieran pegadas. La seguridad de que ya tienes lo que tú quieres obtener o por el propósito por el que vienes y luego de repente tú como fuera como contradictorio y todo lo que tú tenías planeado como seguro entra en ti una inseguridad, perdón. Y no sé por qué, yo creo que a muchas personas les pasa, no nada más a mí o a ti, no sé, pero creo que a muchos nos pasa eso de que cuando tú ya estás seguro de algo y sabes que lo puedes hacer porque tienes plenamente confianza en Dios, que Dios está contigo, ¿por qué nos entra la inseguridad de que sentimos no voy a poder o esto no es para mí o no soy lo suficiente apto como para hacer el trabajo que Dios quiere y te entra la inseguridad, Andrés? Yo creo existen dos tipos de temores. El temor de Dios, que es a no realizar las cosas malas que le desagradan a Dios. O sea, no es temor de tenerle miedo a Él, sino tener miedo de perderlo a Él por hacer cosas malas. Y el temor del diablo, que Dios reprenda. ¿Cuál es el temor del diablo? Pues Él te da la inseguridad. Primeramente, pues ¿qué es inseguridad y qué es seguridad? Según lo que entiendas tú, ¿qué es seguridad? Pues como te lo vuelvo a repetir, o sea, la seguridad es cuando tú tienes la plena confianza de que Dios va caminando contigo, ¿no? De que estás plenamente confiado en que Dios está siempre contigo, que cuando Él está contigo, nada te falta, ¿no? O sea, nada te falta, es como
como algo que dijo Teresa, ¿no? O si hay una santa que dijo, si el que tiene a Dios, nada le falta, ¿no? Pero ¿qué pasa con la gente que no conoce a Dios? Pues entras en más inseguridades, ¿no? A veces la seguridad del ser humano, si la pones en ti mismo, corres el riesgo de fallar, pero tú acabas de dar la respuesta. Creemos que Dios está con nosotros, pero falta. O sea, una cosa es, uno decimos creemos, es una fe, pues ahora sí como sincera o no sincera. Dice en el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, habla de esta fe, pero una fe sincera o no sincera. Segunda Timoteo 1:5, habla Señor, que tu siervo escuche. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 6. Vamos a arrancar por ahí. Habla Señor, que tu siervo escuche. Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Laida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una fe sincera quiere decir que hay fe que no es tan sincera. Hay gente que dice creer en Dios, pero cuando vienen los tipos de pruebas, te das cuenta que no tienes esa fe. Empiezas a renegar, empiezas a ver que las cosas no van como tú creías. Entonces te preguntas, ¿dónde está ese Dios en el cual yo siento la seguridad? Si todo me va mal, en vez de sentir seguridad, me siento inseguro. Mira lo que le pasó a Gedeón en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos yo creo que del 12 al 15 más o menos, del 11 al 15. Gedeón, o Jueces capítulo 6, versículo del 11 al 15, mira lo que es la inseguridad. Y es una persona que cree en Dios, pero mira lo que el hombre pone por delante para que el diablo nos gane y nos llene de inseguridad. Jueces capítulo 6, versículo 11 al 15, habla Señor. Que tu siervo escucha. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiser. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los medianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos hablan nuestros antepasados? Cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Menases, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Tenía seguridad o inseguridad? Seguridad. Seguridad, segura. Versículo 12. A ver. Sí, cierto. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto?
donde están todos los milagros que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto. El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Él se encuentra escondido, limpiando su trigo para que no se lo vayan a robar, sin seguridad, Seguridad. miedo a que lo roben. ¿Cree en Dios? Sí, cree en Dios, es judío. Pero cuando las cosas No van bien. surge la inseguridad, el detalle es saber de dónde viene esa inseguridad. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, vamos a empezar con la creación. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a escudriñar un poquito más para atrás. Sabemos que la seguridad es cuando las cosas van bien, la inseguridad cuando las cosas van mal. Pero estamos hablando de Dios, y Él es el que nos da la seguridad a todo católico cristiano, a todo aquel que cree. Génesis capítulo 2, versículo 7, habla: Señor, que tu siervo escucha. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dios sopla y le da vida a lo que era lodo o lo que era barro. Tú y yo somos barro, pero Dios sopló de su espíritu y nos da vida, alma, nuestro corazón. Tenemos vida, palpita nuestro corazón y empezamos a vivir. Ese espíritu, cuando estaba en la presencia de Dios, está limpio, está puro, se siente seguro, no le falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está bajo la gracia de Dios. ¿Por qué viene la inseguridad? Porque después del otro versículo, pues ya lo conocen, Eva, Adán, pecan. Ese espíritu pues se mancha, y nada manchado puede estar en la presencia de Dios. Entonces somos expulsados de la gracia de Dios y venimos a este mundo a purificarnos. Dios le da a Moisés la ley, pero la ley, en vez de ayudarnos, nos condenaba. ¿Por qué? Porque la ley nos mostraba todo lo que estamos mal, era un espejo para ver lo que no debemos hacer, y desgraciadamente lo que estábamos haciendo: no matarás, no desearás la mujer del prójimo, no honrarás a tu padre. Íbamos todo, para cumplir los mandamientos era muy difícil, no podemos, es muy difícil. Todos los mandamientos, en vez de ayudarnos a purificar el alma, no podíamos. ¿Por qué? Porque nos faltaba la fuerza. Le dijo Dios a Gedeón: usa esa fuerza. ¿A qué fuerza se refiere? Al espiritual. Al espíritu. En el Antiguo Testamento pregunta: ¿ya existía el Espíritu Santo? Sí. Lo vemos en Abraham, porque si no hubiera tenido el Espíritu de Abraham, el Espíritu Santo, pues no hubiera tenido la fe que tuvo. Lo sacó al camino, lo llevó a la tierra de Canaán, que significa lo más humilde, lo más humillarse. Y estaba con Moisés, claro que estuvo con Moisés, estuvo caminando con él todo el tiempo. Estuvo con David, si no, David no hubiera vencido a Goliat y no hubiera ganado todas las batallas que ganó. Estaba con Gedeón. Entonces, ¿el Espíritu Santo ya estaba? Sí. Pero entonces, ¿por qué no podían cumplir? Los judíos en ratos estaban bien, en ratos estaban mal. Por ejemplo, tenemos a los jueces. Tenemos al juez Sansón. Pues Sansón era profeta de Dios, era juez de Dios. Y sin embargo, ¿el Espíritu estaba con él? Sí. Pero vencía, cuando estaba el Espíritu con él, vencía a muchos filisteos.
pero en ratos caminaba sin el Espíritu y cometía errores como meterse con las mujeres filisteas. Entonces no estaba permanentemente con Él, no estaba permanentemente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús viene y en el Nuevo Testamento nos enseña algo. Ahí en San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 16, versículo 7. San Juan capítulo 16, versículo 7. Viene el Espíritu Santo, habla, Señor, que tu siervo escuche. San Juan capítulo 16, versículo 7. Del 7 al 9 más o menos. Pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, al protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que todo al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ok. Hablamos de seguridad y inseguridad. ¿De dónde viene la inseguridad? Viene de aquí adentro, del corazón. Cuando estábamos bajo la gracia de Dios, allá en Génesis, todo era seguro, no nos faltaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo estaba hecho bajo la voluntad de Dios. Pero cometemos pecado y nuestra alma se pervierte, y después de que se pervierte, nuestro corazón se llena de suciedad. En Marcos capítulo 7, versículos 20 y 21, Jesús nos lo enseña. Cuando ya cometemos pecado, nuestra alma se ensucia. Marcos capítulo 7, 20 y 21, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de dentro y hacen impuro al hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí dentro de este corazón, y todo eso que acabas de leer, cubre el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en el corazón, pero tenemos cubierto con tanta soberbia, vanidad, fornicación, chismes, malas palabras, malos pensamientos, o sea, inseguridades, de todo aspecto, nos impide que Dios actúe en nuestra vida. Por eso Jesús dice, yo ya cumplí mi obra. Bueno, la obra, una parte de la obra, viene y nos enseñó su palabra, lo que debemos hacer. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos muestra un camino a seguir y nos da la palabra que es la verdad, y esa verdad nos lleva a la vida. Ahora es importante que yo me vaya, dice él, para que venga el otro, el Consolador. ¿Qué es lo que va a hacer el Consolador? Él es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, o la palabra gracia en griego aparece como haris o haris, donde viene la palabra Eucaristía, o también lo que significa lo que es gracia o los regalos de Dios. La Eucaristía es la gracia de Dios, es el regalo de Dios. El Espíritu Santo es una gracia, ¿cómo te lo podría decir? Nosotros somos creación. El Espíritu Santo es una gracia increada, se puede decir así,
increada. ¿Por qué? Porque no fue creada, ya estaba desde el principio ese regalo de Dios. Y nosotros nos convertimos bajo la gracia de Dios, pero es una gracia creada cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues nos purifica de todas esas maldades que traemos en el corazón. Al limpiarnos de todas esas maldades, pues Dios surge y el Espíritu Santo se une a Él y se abraza. Estamos juntos con Dios, estamos por la gracia de Dios. ¿Qué es lo que vino a hacer el Espíritu Santo? A devolvernos la gracia en la que estábamos viviendo en el cielo. ¿Cómo la podemos vivir? Siguiendo los sacramentos que Dios nos mandó. El bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo nuevamente. La confesión purifica nuestro corazón. Yo te decía en el programa anterior, fui con el sacerdote y le dije, estoy pasando por flojera, no me dan ganas de levantarme temprano. Me levanto a las 2:30, 3 a rezar, pero me entra la flojera. Y él me dijo, no te levantes. Es malo desvelarse. Y después le digo, es que hay algo que me levanta, dice él. No, entonces sí, despiértate, entonces, porque tienes que estar despierto. ¿Por qué te digo esto? Porque la gracia de Dios, el despertarse, es porque Dios, se me fue la idea de repente. Dios tiene un plan. El sacerdote decía, no lo hagas. Dios sí quiere que lo haga. El Espíritu Santo es el que me mantiene en la gracia, me incorpora, y cuando confieso ese pecado ante el sacerdote, confieso el pecado con el sacerdote, al siguiente día me levanté nuevamente normal. Se me quitó esa flojera que me estaba invadiendo, que no me dejaba. ¿Por qué? Porque el diablo se vio descubierto y se va. Un adulterio, ¿cuándo se termina? Es malo, es un pecado. Pero ¿cuándo se termina un adulterio? Pues cuando estás totalmente en la gracia con Dios. Sí, pero si yo estoy cometiendo adulterio, ¿cuándo se termina eso? Cuando la mujer se entera. Se entera la mujer y se acabó el adulterio, y se acabó hasta el matrimonio. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú vas y confiesas tus errores y tus pecados, el diablo ya no va más con ese pecado. A lo mejor volverá en el tiempo presente, en el futuro, pero mientras no lo descubras, él va a estar ahí. Va a seguir. Por eso es eso de que, como dicen, ¿no? Pues el diablo no se va a acercar con una persona que pues está en vicios o está en la vida, sin importarle si Dios o no está con él. El diablo se va a acercar a las personas que estamos tratando de como que estás empezando una conversión, ¿no? Que estás viendo que realmente, pues, es, ¿cómo te diría? O sea, que realmente estamos siguiendo a Dios, ¿no? Es como que ahí sí se va a presentar para probarte, para ver que realmente tú, qué tan apto estás para decir que no, ¿no? Es que queremos vivir bajo la gracia de Dios y sentirnos seguros bajo Dios. Y la única manera de estar bajo la gracia de Dios es estar limpio y puro. Y son los 7 sacramentos que Dios dejó. Entonces la confesión lo descubre completamente a Él. La confesión lo descubre. Y al sentirse descubierto, Él se va. Y ahí estás bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que viene el Espíritu Santo a hacer? A devolvernos esa seguridad que hemos perdido. La perdimos, ¿por qué? Por el pecado. Mira, veamos un ejemplo. A través de la Biblia en el Antiguo Testamento hay muchos personajes que caminaron con el Espíritu Santo. Y uno de ellos es José. Yo creo que has oído hablar de él. El soñador. José el soñador, tan famoso. José el soñador, allá en Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 6 más o menos, empezamos de ahí. Y vamos a ver la vida de José.
Y vamos a ver qué Dios nos enseña. Génesis capítulo 37, versículo 3 al 6. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía, porque les dijo: escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Le Jesús. ponemos pausa ahí y que aprendemos que dentro de la misma familia va a haber gente que va a ir en contra de ti, que en vez de darte seguridad, te da inseguridad. Te da inseguridad. ¿Por qué? Por envidias, por odio, por rencor. A mí me pasó algo parecido. Yo vengo a Estados Unidos, ya conoces esa historia. Vengo a Estados Unidos a 17, 18 años, estoy parcialmente ciego, entonces para mí es muy difícil. Entonces no me queda otra más que hincarme y encomendarme a Dios. Y Él es el que me da la seguridad en este mundo, en este país que no conocía. Y a los 8 años, yo creo, o 5 años, viene un hermano de México para acá y yo pensé que iba a estar yo más seguro y hoy no. Mi hermano, que yo lo amo, lo quiero y lo respeto mucho y lloro por él todos los días, que Dios tenga misericordia de él. Pareciera ser que era, en vez de mi amigo, tu enemigo. Sí. Y a escondidas hablaba con mamá y le decía que yo andaba en mala vida y que todo mi dinero me lo gastaba. O sea, tanta cosa que pasaba, cosa que no era cierto. Y yo no sé, ¿entiendes? En vez de sentirme seguro, me sentía inseguro al lado de él. Y hasta la fecha lo amo, lo quiero mucho, pero él vive aquí, no convivimos así tan seguido, solamente en eventos o cosas así que nos topemos, pero respeto su privacidad, le gusta vivir solo, yo lo respeto, pero no, entre los propios hermanos parecía que todo me iba mal, hasta que un día mamá vino aquí y se dio cuenta en la forma que vivía y dice, yo lo oí, no, me di cuenta que mi hermano hablaba de mí porque oí cuando mamá estaba en el cuarto con él hablando y dijo, ¿por qué eres así? ¿Por qué me echaste tanta mentira de tu hermano si tu hermano no está en cosa mal? Y lo reprendió. Yo nunca le reclamé a mi hermano ni le dije nada. Y mamá sí me pidió perdón. Le dije, no, de nada, porque a fin de cuentas son cosas que tienen que pasar para asegurarte que... Porque a veces vienen los problemas con los hermanos por eso mismo. A lo mejor Dios no quería que yo tuviera la seguridad en Él. Que la seguridad la tuviera en Dios, en Él, en el Padre. Tienes que tener seguridad en mí, porque tu hermano te va a fallar, yo no. Entonces por eso yo creo que le pasó a José lo que le tenía que pasar con sus hermanos. Entonces aprendemos primero que la seguridad en Dios. En Dios. Poner la confianza en Dios. Mira el Salmo 69, ahorita regresamos a Génesis. Salmo 69, versículo del 8 al 14 más o menos. Salmo 69, del 8 al 14. Y es que sí, Andrés, a veces tiene que pasarte cosas fuertes como para que tú veas realmente en quién vas a poner tu confianza, ¿no? En quién vas a poner esa seguridad, que nadie más te la va a dar más que Dios, porque realmente... Pues a mí me ha pasado muchísimas cosas y tú sabes todo lo que he vivido en este tiempo que me conoces. Y realmente yo ahorita lo puedo decir
pues ahora sí que bien, que realmente la seguridad en mí plenamente está en Dios. Yo no puedo ya poner la seguridad en nadie más porque como humanos vamos a fallar. Así es. Y aprender. Que José dice, tuvo un sueño. Todos en la vida tenemos sueños. Aprender a descifrarlos viene de Dios. Por eso es el don del temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te va a poner sueños que vayan en contra de su voluntad. Dios te va a poner sueños que vayan para el crecimiento tuyo y para beneficio tuyo, espiritualmente hablando. Entonces, si tenemos sueños que el proceso de crecimiento que vamos a estar viviendo en la vida no sea un obstáculo para seguir soñando. Si el sueño no se realiza tan pronto así como queremos, tenemos que tomar en cuenta que Dios tiene sus tiempos. Lo que viene pronto, pronto se va. Lo que tarda en venir, tardará mucho tiempo en irse. Entonces, mantenernos en los sueños. Y ahora sí volvemos con los hermanos. Mira, 69, versículo 8 al 14, habla Señor, que tu siervo escucha. Soy como un extraño y desconocido para mis propios hermanos. Me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Si me visto de luto, soy hazmerreír de todos. Ando de boca en boca, y los borrachos me hacen canciones. Pero yo, Señor, a ti aclamo. Dios mío, ayúdame ahora. Por tu gran amor, respóndeme. Por tu constante ayuda, sálvame. No dejes que me hunda en el lodo. Ponme a salvo de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No dejes que el profundo remolino me trague y se cierre tras de mí. Señor, respóndeme. Tú eres bueno y todo amor. Por tu inmensa ternura, fíjate en mí. No rechaces a este siervo tuyo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hermanos a veces van en contra. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo pensamiento, la misma fe que tú tienes en Dios. Tú tienes la confianza y la seguridad en Dios. Dios es el que me guía, Dios es el que me dirige y punto. Entonces, como ellos no tienen la seguridad en Él, entonces se burlan de ti, se alejan de ti, pero la oración que se hace ahí es hermosa. Señor, tú que siempre me ayudas, pues sálvame y protégeme de todos aquellos que me quieren hacer daño. Un día me invitaron a una fiesta con una familiar de mi esposa y llegamos y a mí me sentaron ahí alrededor de puros hombres, lógico, y estaban tomando. Entonces uno de ellos, que es compadre de nosotros, empieza a blasfemar contra la iglesia en cuanto me vio. Sabe que yo estoy en esto. Entonces vienen las indirectas, y ahora que dice ahí de las borracheras, vienen las indirectas, y ya con encervezado, pues yo creo que agarra más valor. Y empezó a hablar de la iglesia y que la iglesia es esto y yo no me pude contener. Ahora sí, como dice ahí la palabra, me entró el celo y le digo, no, con todo el respeto, compadre, lo que está usted diciendo no es correcto. Y yo le puedo demostrar que no es correcto y le puedo poner la Biblia y le demuestro con palabra. Y él empezó a fanfarronear y a ofender y a aventar indirectas y me dijo, pues si quiere, levántese. Entonces digo yo, pues yo pensé que levantarse y platicar, ¿no? Pues me levanto y platico. Pero yo creo que está buscando pleito. Digo, pues vamos a hablar allá, a aquel lado. Y yo creo que él pensaba que también que yo quería pelear o algo, ¿no? Y él quería pararse. Y estaba mi otro hijo, el menor, aquí a un lado. Y cuando ve que se va a parar, mi hijo se para inmediatamente. Y le digo, no, siéntate, hijo. No se va a parar. Y se quería parar, Y no podía. Cuando al fin logró pararse, y mira que no estaba completamente ebrio, yo creo que llevaba como unas 2 cervezas él. Se paró y mi hijo se levantó inmediatamente como resorte. Y se levanta mi hijo y mi compadre da 2 vueltas para atrás y cae de espaldas. Y mi hijo voltea asustado y me dice, papá, yo no lo empujé.
Yo no lo empujé. No te apures, hijo, no te apures. Total, lo pararon, se sentó y se aplacó. Se lo llevaron adentro y platicaron con él. De rato llegó y pidió disculpas. Dios protege. Él sabe que no estábamos haciendo absolutamente nada malo, ni yo le quería hacer nada malo a él. Yo nomás lo quería corregir, que no engañara a las personas que estaban oyendo, porque por eso se hacen las cosas malas, ¿no? Si tú no crees en Dios, tampoco ensucias el corazón de los demás. Entonces, es un ejemplo nada más. Entonces es lo que le pasó a José. José, los mismos hermanos, por los sueños que él tenía de lograr las metas. Yo cuando vengo a este país, yo soñaba en México, como te lo dije en el programa anterior, pues viajar por partes del mundo y tener una economía y vivir bien y tener una familia bien. Ese era mi sueño, tener una casa grande con gimnasio y todas las cosas. Yo soñaba eso. Entonces, pero cuando pierdo la vista me doy cuenta que se pone el sueño muy difícil. Perdí la seguridad que tenía y se convirtió en inseguridad porque ahora estoy ciego. Entonces, ¿ahora cómo le voy a hacer? Y vengo, conozco a Dios y me olvido de los sueños. No, en ese momento ya no me acuerdo de los sueños, pero Dios no se olvida de los sueños. Pues digo, el sueño se queda aquí en el corazón, pero Dios está en el corazón y Dios sabe lo que querías. Entonces, el proceso para lograr ese sueño que yo tenía en la mente era un proceso largo. Tú estás en un periodo de 3 años donde has pasado las de Caín, estás sufriendo, estás pasando duro con tu matrimonio. José se aventó 13 años para lograr su sueño que él quería, que Dios tenía para él. ¿Cuántos años te va a tocar a ti? No sabemos, pero el día que Dios te dé el sueño que tú tienes en tu mente, ese día vas a decir, sí, valió la pena. Pero aprendamos más de José. Después, sus hermanos le van a hacer daño. Ahí en el capítulo 20, más o menos del 20 al 25, mira lo que pasa con José. Lo manda a su papá a llevarles de comer. Él va muy contento, va muy alegre. Y mira lo que pasa. Génesis capítulo 37, versículos 20 al 25. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Este es el momento. Matémoslos y echémoslos en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo, no lo maten, no derramen sangre. Les dijo Rubén, échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca sin agua. Se sentaron para comer cuando alzando los ojos vieron una caravana de ismaelitas de Benit de Galad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y de resina que llevaban a Egipto. Palabra de Dios. Muchísimo. Y se lo vendieron. Lo metieron en una cisterna que es un pozo profundo. Cuando estás en ese pozo profundo, pues, ¿qué hay ahí? Oscuridad. Le quitaron su capa o su vestimenta, su túnica. ¿Qué era la túnica? La gracia de Dios, la presencia de Dios. El Padre se la había puesto porque es el Hijo amado. Todos tenemos esa presencia de Dios, pero a veces se nos es arrebatada por causa de los pecados o de los pecados de los demás. En este caso José, pues por los pecados de sus hermanos. Pero es metido en esa cisterna. ¿Qué aprendemos de esa cisterna? Lo que te venía diciendo ahorita. La cisterna es el corazón, lo más profundo. ¿Por qué hay inseguridad en nuestra vida? Porque dentro de esa cisterna llamada corazón
hay algo muy profundo que tú tienes y no lo has querido soltar. Yo te conozco, pero si tu esposo y yo platicamos de ti, tu esposo te conoce mucho más que yo, porque tú has convivido con él, porque tal vez tú has platicado con él, le has platicado secretos a él que a mí no me has platicado. O sea, no hemos llegado tanto así a esa confianza, pero hay alguien más que conoce esa oscuridad que hay dentro de ti y que te impide ser seguro y que tenemos que llegar ahí. Y por eso José, que representa a Cristo, es bajado hasta ahí, hasta esa cisterna, hasta esa oscuridad, para escudriñar hasta lo más profundo. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios. Ahorita que dijiste de que lo bajaron, también a Jesús lo bajaron, ¿no? También lo bajaron. También lo bajaron hasta ese pozo. Y lo bajaron hasta lo más bajo. Hasta lo más bajo. Porque ahí es donde Jesús habita. Pero Jesús no puede actuar si el Espíritu Santo no te llena de su gracia. Y la única manera de que te llene de su gracia es primeramente siguiendo los sacramentos. Pero ¿cómo vas a seguir los sacramentos si no oyes la palabra? Y la palabra penetra hasta lo más profundo. Hebreos 4:12 habla, Señor, que tu siervo escuche. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esos pensamientos íntimos yo no los conozco. Pero a veces esos son los que te dan la inseguridad. Pero hay que sacarlos de ahí. Para quitar, eso es lo que está cubriendo a Cristo en tu corazón. ¿Qué es eso que está oscuro dentro de uno, que nos causa inseguridad? Tenemos que sacarlo. Y como decía en el Salmo 69, Señor, no me dejes, no me desampares, ayúdame, ten compasión de mí. Dios no se olvida de sus hijos. Y entonces, si a Elías le mandaba los cuervos para que lo alimentaran, pues a esa gente que te hace daño, también Dios la usa para salvarte. Y usó a Rubén y lo sacaron. Entonces él iba contento para arriba, saliendo, viendo la luz. Viene la luz. Pero la luz dura muy poco. Ese es el proceso de la vida. Seguridad, a veces seguros, a veces inseguros. Él sentía la seguridad porque sus hermanos se arrepintieron, ya me van a sacar de aquí. Nada, lo vendieron. Lo vendieron y lo entregan a unos mercaderes como esclavo. Y nuevamente empieza a remar contra la corriente. ¿Qué aprendemos de la esclavitud de José en el camino? Van en el camino. Acuérdate que nosotros estamos en este mundo como peregrinos. Exacto. Así como salieron los judíos a la tierra prometida, eso es lo que simbolizaba. Nosotros estamos caminando rumbo a la Jerusalén nueva. Por eso somos peregrinos, pero también estamos en este mundo que nos esclaviza. Pero José se quejó, no. Dios estaba con él. Ya la sacó de la cisterna. Ahora lo va a sacar de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a abandonar. Y Dios no te abandona a ti, Dios no me abandona a ti. Son procesos de crecimiento. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es lo que José tenía en la mente? Allá en el libro en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, nos enseña lo que José tenía por seguro hacer.
y que nosotros tenemos que aprender para no caer en inseguridades. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15-16, habla, Señor. Que tu siervo escucha. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Pero el mundo se va acabando con todos sus malos deseos. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces la esclavitud, este mundo, la esclavitud representa este mundo, es vivir en este mundo, pero sin amar las cosas de este mundo, sino amar las cosas de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo, ¿para qué? Para revergullir todas esas cosas y tentaciones. El Nuevo Testamento, por medio de los mandamientos, nos mostraba lo prohibido, pero era muy imposible para cualquier persona seguirlos. Oye, ves una mujer que te agrada, y si no tienes el poder del Espíritu Santo, vas a caer. Caías en el pecado. El poder del Espíritu Santo es a veces nosotros usamos a Jesucristo como nuestro mecánico cuando nos falla algo. Señor, ayúdanos, nos ayuda, y ya, lo volvemos a guardar. Pues no, ya es tiempo de cambiar, de que Jesús se vaya y que el Espíritu Santo, en vez de ser mecánico, sea el piloto de tu auto y que Él sea quien te guíe y quien te dirija. Tenemos que dejarlo guiar por Él, porque Él es más poderoso que nosotros. Él nos va a quitar el temor. En la carta de los Romanos capítulo 8 versículos 14 y 15 nos lo enseña. Si tú recibes el Espíritu Santo, tú puedes hacerle frente a cualquier tentación. Porque nuevamente, ay, me gusta esa mujer, Padre, estoy teniendo pensamientos impuros con esta mujer o con una mujer. Nuevamente el diablo se encuentra descubierto, se va, se aleja. Te tienes que mantener esa línea. Pero eso lo hace solamente el Espíritu Santo si te dejas guiar. Romanos 8, 14, 15, 8 al 16, habla, Señor, que tu siervo escuche. Romanos capítulo 8, 14 al 16. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Padre mío, y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué es la inseguridad? Miedo. Entonces no dice, tú no tengas miedo, no recibiste un espíritu de miedo, es un espíritu de poder. Y estás pasando por proceso de crecimiento para tu bien. Tienes que dejarte crecer. Los sueños déjalos en la mente. Dios te los va a lograr tarde o temprano. Vas a ser coheredero con Cristo, que es coheredero. Imagínate, Dios le dio todo a su Hijo. Pídeme las naciones y te daré todo con cetro de hierro. Destrozarás, dice Dios, todo lo que me pidas, hijo. Si Dios le da todo a su Hijo y dice que nosotros vamos a ser coherederos con Él, imagínate la riqueza que te viene. Los sueños se van a convertir en realidad. Solamente tienes que no quejarte. Dale, sale adelante, sigue caminando como esclavo a lo mejor, pero no vivas en este mundo con enamoramiento de este mundo, sino vive en la mente, en el camino. Tengo que llegar a mi sueño, ¿Cuál es tu sueño? Seguir adelante, sigue adelante. Tú lo vas a lograr. Ser una mente triunfadora, no una mente perdedora. Seguridad, olvídate de la inseguridad. Porque si Dios está contigo, ¿quién? Contra ti. Amén. Entonces así, seguir adelante. Aprendimos de Él. Y vean lo que le pasa después en el versículo, ya en el capítulo, digamos el 39. Génesis. Génesis capítulo 39, habla, Señor, que tu siervo escucha.
39 qué? Del 1 al 5. ¿39 o 40? Capítulo 39. Ok. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y viene otra vez la seguridad, pero la seguridad no está en lo que él está logrando. José tiene la seguridad en Dios. Parece que ya viene la luz nuevamente y empiezas a respirar. Así es la vida, así fue la vida de los judíos, así es la vida tuya. En rato vas a estar intranquilo, en rato tranquilo, pero siempre tener en la mente que no debes de tener miedo. Si estás pasando por las pruebas más difíciles, el espíritu que estás recibiendo es el espíritu de poder que Dios te dio. Entonces, si tienes miedo, ve y confiesa tu pecado. Señor, Padre, siento temor, y el Padre te dirá lo que tengas que hacer y el temor se va a ir, se va a disipar. Pero van a llegar tiempos de descanso como este, que pareciera ser que José ya va a descansar, pero el diablo no descansa. Y mira lo que pasa en el versículo 8. Versículo 8, habla, Señor, que tu siervo escuche. Pero José se negó y le dijo: mi señor confía tanto en mí que no se preocupe. A ver, léalo del 7 y 8 para entender. José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él. Nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Lógicamente está hablando de Potifar, pero pon las palabras que él está diciendo. Yo no puedo pecar contra mi Señor, yo no puedo pecar contra Dios, porque Dios tiene poder, es mucho poderoso, es demasiado poderoso, pero yo también tengo poder porque Él me lo ha dado, es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios recibida en los santos sacramentos. Tengo el poder porque Dios me ha dado, pero nosotros a veces ni creemos eso. Tenemos el poder porque Dios nos lo ha dado, es una gracia, es un regalo de Dios. Gracia, Hadis, Eucaristía, o sea, viene del cuerpo de Cristo, lo recibimos, es el Espíritu Santo en plenitud en nuestro corazón, purificando nuestras almas pecadoras. ¿Cómo voy a pecar en contra de mi Dios si lo que me prohibió eres tú? Y es una mujer muy hermosa, pero discúlpame, tengo temor de Dios. Y no lo hace, pero el diablo no va a parar. Versículo 11 al 15, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cierto día José entró en la casa para cumplir su oficio, y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo: vamos, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió afuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero que ella tenía en mano su ropa. Llamó pues a sus sirvientes y les dijo: miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar:
y al sentir que yo levantaba la voz y gritaba, salió huyendo y dejó su manto en mis manos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Cuando todo está seguro, viene nuevamente el demonio a tratar de ponerte miedo, inseguridad en tu vida, pero el que está seguro, el que tiene seguridad en Dios, Nada lo agobia. ¿qué es lo que hizo él? Huyó. Entonces cuando viene ese miedo, ese pecado, esa tentación, esa poca fe, tienes que huirle a eso. Huye, corre, sal de eso y refúgiate solamente en Dios. Él te vuelve la seguridad y tú estás seguro nuevamente, y nuevamente venga lo que venga. Después de que de huye, ¿a dónde lo meten? A la cárcel. Y ahí en la cárcel, ¿qué es lo que pasó? Dios lo cuida. Dios lo cuida. En los últimos versículos de ahí aparece, creo que son 20 al 22, ¿no? Algo así. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Tomó preso a José y lo metió en la cárcel donde estaban encarcelados los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado, pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todos los que estaban en la prisión, y todo lo que se hacía en la prisión, José lo dirigía. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Palabra de Dios. Señor Jesús. No importa lo que estés. Si eres esclavo, trabaja como esclavo. Si eres encarcelado, trabaja como encarcelado, pero siempre como ofreciéndoselo a Dios. Yo en el trabajo, muchos me dicen, no, usted es un barbero, ¿por qué? Porque usted nomás está trabaja y trabaja. Es que yo no trabajo para el supervisor o para la compañía, yo trabajo para Dios. Y si alguien hace más trabajo que yo le digo, Señor Padre, yo voy a hacer el esfuerzo por darte el mejor. Y hago el esfuerzo, es trabajo para Dios. Y Él me bendice de miles de maneras. Ahí está en la cárcel. No importa qué significa la cárcel. Mira, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos más o menos del 5 al 7, mira lo que nos enseña. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 7, el Papa, nuestro primer Papa, Pedro, encarcelado. ¿Por qué? Porque predica la palabra de Dios y el enemigo así lo quiere tener. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 5 al 7, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate enseguida. Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así te quiere tener el demonio encadenado. ¿Con qué? Con las inseguridades que tú tienes en tu corazón, llámese las que sean. Todos tenemos diferente tipo de inseguridad, que cada quien menciona las que tiene uno, pero así te quiere tener encadenado. Pero tienes que entender una cosa, tienes que tener seguridad. Si tú tienes seguridad en Dios, a Pedro lo iban a matar al siguiente día, y él estaba ¿qué? Dormido. Pues sí. Tranquilo. La seguridad está en Dios. Dios no va a dejar que te pase absolutamente nada malo. Y si te pasa algo malo, vas a la presencia de Dios, ganaste de cualquier manera. Pero tienes que entender que todo aquel que tiene seguridad, la seguridad puesta en Dios,
hay mucha gente en la iglesia que ora y que reza por nosotros. Entonces, nosotros oramos y rezamos por toda la gente. Por eso estos tipos de programas los ofrecemos por toda la gente. Entonces, así es Dios. Dios no te va a dejar que te pase absolutamente nada. Él está ahí contigo. En esa cárcel te libera y te trae luz para que salgas de esa cárcel. Mira, ya para ir por los últimos, por el tiempo, acabemos con José. Ahí en el capítulo 40, pues ya lo hacen rey. ¿Se logró el sueño de él? Sí. Él soñaba que todos lo iban ahora sí que honrar o adorar, como en aquel tiempo se hacía, pero en el versículo 32, versículo al 38, ahí pasa lo que pasó. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios estaba decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente: nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la 5ª parte de todas las cosechas de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. El plan le pareció bien al faraón y a sus funcionarios, así que el faraón les dijo: ¿podremos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegó el tiempo que tienes que lograr. Arrancaste diciendo, Dios va a hacer el sueño, pase lo que pase, Dios lo va a hacer. Porque si es de Dios, lo va a hacer, punto. Si los sueños que tú tienes en tu mente, sea el que sea, si viene de Dios, Dios lo va a hacer, no importa qué. Y cuando ya llegue ese sueño, entonces tienes que hacer las cosas correctamente. Allá en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, en el versículo del 9 al 12, más o menos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ya el sueño se haya logrado, cuando hayamos llegado a nuestra meta, a nuestro propósito, cuando tal vez es esa casa, tal vez es esa familia que deseábamos, tal vez era un negocio, tal vez era una carrera, no sabemos el sueño que tú tengas, pero no pares, sigue adelante. Si es sueño de Dios, Dios lo va a terminar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primera Reyes 3, 9 al 12, habla Señor, que tu siervo escucha. Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un pueblo tan importante? Le agradó al Señor el pedido de Salomón, y Dios le dijo: no has pedido para ti una larga vida, ni la riqueza, ni la muerte de tus enemigos. En cambio me pediste la inteligencia para ejercer la justicia. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes que tú, y como nadie lo tendrá después de ti. Y además te daré lo que tú no has pedido, tendrás riquezas y gloria más que ningún otro rey de la tierra durante tu vida. Si andas por mis caminos, si observas mis ordenanzas y mis mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré larga vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que le dio? Sabiduría e inteligencia. ¿Pero qué más? Larga vida. A ver, Y riquezas. hasta que repítelo otra vez, el 12. Pues bien, te voy a conceder lo que me pediste.
Te doy un corazón tan sabio e inteligente. ¿Qué le dio? Un corazón. ¿En dónde está la inseguridad? En el En el corazón. corazón. Pero cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, en este caso la gracia de Dios está en la Iglesia Católica porque es Cristo mismo. Él mismo dijo, esto es mi cuerpo. Nosotros formamos la iglesia por medio, somos piedras vivas. Entonces Él edificó su iglesia, le dijo a Pedro, edificaré mi iglesia. Esta iglesia está llena del Espíritu Santo. Cuando tú estás bajo la gracia de Dios y permaneces ahí, Dios te da un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Porque estás bajo los mandamientos de Dios. Y al darte un corazón nuevo, lógicamente que tú ya no tienes ese corazón perturbado que busca las riquezas, que busca el ego, la soberbia, todas esas cosas, la vanidad. Quiero tener dinero para hacer lo que yo quiero hacer, punto. Un corazón nuevo y dispuesto es lo que Dios quiere y Dios te lo da cuando tú no anhelas las riquezas. Le dijo, porque no me pediste ni riqueza, ni vida, ni que yo derrote a tus enemigos, sino al contrario me pediste sabiduría. Inteligencia. Te doy un corazón y sabiduría y inteligencia para que dirijas a todo este pueblo. Es lo que debemos de pedirle a Dios. Danos sabiduría, ¿para qué? Para dirigir a nuestras familias, para dirigir nuestras vidas, para dirigir nuestro negocio que Él nos dio, para dirigir todo lo que Él nos dé y para que Él haga su voluntad en nosotros. Y sobre todo, como dijo ahorita, ¿no? Muy bonito, un corazón nuevo, ¿no? O sea, se refiere a un corazón nuevo, un corazón puro, ¿no? Que ya no haya maldad, resentimientos, que ya no haya todo lo que muchas veces nos hace tanto daño que venimos cargando, ¿no? Se siente una paz enorme cuando sacas todo lo que traes. Yo lo experimento y cuando cometo errores se siente muy feo porque vuelves a caer en lo malo. Tienes que permanecer y luchar. Es una lucha tremenda, permanecer. Y para luchar, yo creo que tenemos que hacer lo que José hizo y cerramos con José ya. San José iba a decir. Es Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 5. Mira lo que José hace. Habla, Señor. Ya no pudo su corazón. Tenía que soltar lo que traía ahí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: «Salgan todos de aquí». Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos los egipcios lo supieron y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive mi padre todavía?». Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: «Por favor, acérquense a mí». Cuando ellos se acercaron, él les dijo: «Yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Él reconoce que fue mandado por Dios para salvar vidas. A lo mejor lo que tú estás pasando, algo Dios está haciendo en ti. Solo deja que Dios guíe y el sueño lo vas a lograr tarde o temprano de Dios. Dios lo va a hacer, punto. Pero tienes que perdonar a todos aquellos que te hicieron daño y soltar. Si tienes que llorar para purificar tu corazón y tu alma, sal. El llanto representa también, dice Dios, mira que yo soy una fuente de agua viva. Ese es el Espíritu Santo brotando dentro de ti. Tienes que purificar tu alma, purifícala, límpiala y no quites los ojos de Dios. Que Dios sea siempre tu seguridad y créelo que los sueños se logran porque Él los quiere hacer. Que los sueños los logre Él y no nosotros. Si nosotros hacemos nuestros sueños se van a caer, pero los sueños que Dios nos da, esos no se caen y permanecen para la vida eterna. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y todos aquellos, hoy creo que vamos a subirlo por el Facebook. Si les gustó este programa y permanecieron hasta el final, concédanos un like o suscríbanse a este canal. Necesitamos suscriptores para poder seguir llevando el Evangelio, la palabra de Dios a más gente
El tiempo se acerca, yo creo que llegará el tiempo que ya tenemos que irnos a la presencia de Dios, pero queremos llegar con las manos llenas de frutos y frutos en abundancia. Solamente pongan las manos en Dios y que sea la voluntad de Él siempre para que sus sueños se realicen. Acuérdense que si es sueño de Dios, Dios lo va a hacer. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.